Estamos viendo es el remanente de Dios, ¿no? Y vimos las dos naturalezas, Caín y Abel. Déjenme leerles este comentario que es así como un resumen de lo que vimos la semana pasada, cuando vimos las ofrendas de Caín y de Abel. Y dice así: las ofrendas de Caín y Abel fueron diferentes. Caín demostró un orgulloso corazón incrédulo. En consecuencia, él y su ofrenda fueron rechazados. Abel llegó en calidad de pecador y conforme a lo establecido por Dios, por medio de su sacrificio, expresaba humildad, sinceridad, obediencia y fe. De este modo, al buscar el beneficio del nuevo pacto de misericordia por medio de la simiente prometida, su sacrificio tenía una expresión que Dios aceptó. Abel ofrendó en fe, pero no Caín. Los orgullosos y endurecidos que desprecian el método de salvación del Evangelio, que intentan agradar a Dios con métodos diseñados por ellos mismos, y los creyentes humildes que se acercan a Él por el camino que Él ha revelado. Es lo que nos demuestra estos dos ejemplos. Caín se entregó a la ira maligna contra Abel. Albergó un espíritu maligno de descontento y rebelión contra Dios. Dios nota todas nuestras pasiones y descontentos pecaminosos. No hay mirada de enojo, envidia o de fastidio que escape a su ojo vigilante. El Señor razonó con este hombre rebelde. Si tomaba el camino correcto, sería aceptado. Algunos entienden esto como un anuncio de misericordia. Si no hicieres el bien, el pecado, esto es, la ofrenda por el pecado que está a la puerta y que tú puedes beneficiarte de ella, está a la puerta. Pero tú puedes deshacerte de ella. Abel, por su parte, no cambió el derecho de primogenitura haciéndolo suyo. Entonces, ¿por qué se enojó Caín? El apasionamiento y la inquietud pecaminosa se desvanecen cuando buscamos en forma estricta y justa la causa. La semana pasada nos quedamos en Génesis capítulo 4 y vamos a ver, por favor, el verso 25. Vamos a empezar hoy con Génesis 4:25. Van a ver qué interesante el tema de hoy, porque hoy vamos a entrar a ver a lo que es la familia de Set. ¿Se acuerdan que estamos viendo la diferencia que hay entre los dos tipos de naturaleza, dos tipos de personas, ¿no? Está quedando muy claro que hay siempre desde el principio, incluso estamos en Génesis 4, que es el principio, se empieza a dejar muy claro cómo Dios ha marcado la pauta de lo que le agrada y lo que no le agrada. Y siempre también ha habido gente que ha entendido y que ha amado a Dios. Siempre, siempre. Miren, es bien interesante. Tampoco voy a decir que debe ser la regla, ¿eh? No es la regla. Pero sí sucede que dentro de una familia, vamos a pensar que esté formada de 5 integrantes, ¿no? Papá, mamá y 3 hijos. Y es bien interesante que de repente te das cuenta que de los 5, uno entiende, así bien entiende, y busca a Dios y trata de agradar a Dios. Ahora, no quiere decir que sea la regla, por eso lo dije. De repente hay los 5, ¿verdad? Las papá, mamá y los hijos buscan a Dios. Pero lo que sí podemos ver es que siempre va a haber gente, siempre, desde el principio lo estamos viendo, que va a buscar agradar a Dios, que va a buscar y va a decir, no, sabes que yo, no, esas cosas como Abel, ¿verdad? El acercarse ante Dios, no como alguien que lo merece, no como alguien que dice, mira, aquí está lo que traigo para ti, lo que yo he hecho, sino más bien diciéndole, Señor, porque no merezco nada, te traigo esto en reconocimiento a que solo tú puedes justificarme, solamente tú lo puedes hacer. Y eso siempre va a pasar, ¿eh? Siempre, siempre, a lo largo de la vida se van a encontrar con, con personas que oyen el Evangelio, y de hecho Jesús dijo que de 4, uno escucha la palabra, la recibe y da fruto. Y los otros, pues, mucho gusto, ¿no? Fíjense, aquí en Génesis 4:25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjense, pongan mucha atención porque muchas de las veces hemos leído este verso que dice que
Adán vuelve a tener relaciones con su esposa, con Eva, y tienen un hijo. Es muy interesante esto. Miren, yo no soy, no me gusta a mí estar buscando figuras, ni tipos, ¿no? En la escritura, ni alegorías, no. Pero sí es muy interesante porque ustedes se van a dar cuenta cómo el hecho de haber tenido otro hijo llamado Set, ustedes se van a dar cuenta cómo a raíz de Set empezamos a ver otra vez una marca distintiva. O sea, se empieza a ver cómo la familia de Set tiene otra mentalidad. Ustedes lo van a ver que está bien interesante. Dice en palabra de Dios, en ese tiempo la gente empezó a invocar el nombre del Señor. En Reina Valera dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, cuando nosotros leemos esto, ¿qué viene a tu mente? Cuando tú lo lees, a ver, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos habían leído ya este verso? Pues varios, ¿no? ¿Y qué se imaginan cuando leen eso? ¿Qué creen que quiere decir? Cuando dice que los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor o de Jehová. ¿Qué vino a su mente cuando leyeron eso? Que a partir de ese momento se empezó a escuchar el nombre de Dios más. No se oía, pero ya empezó a oírse. Ok, a ver, ¿quién más? Para empezar, vamos a ver que el nombre Set, pues es muy importante. De ahí vamos a empezar. El nombre Set, ¿qué significa? Dado, concedido, pero también significa sustituto. Entonces, fíjense, ¿un sustituto qué es? Exactamente. ¿A quién estaba supliendo? ¿A cuál? A Abel. ¿Cómo era Abel? Lo vimos la semana pasada. ¿Cómo era Abel? Lo leímos en la Biblia. ¿Qué decía de Abel? ¿Qué testimonio nos daba la Biblia de Abel? ¿Verdad? Él era un hombre que confiaba, humilde, sencillo. Bueno, entonces, fíjense, Dios, al ver que muere Abel, pues pone un sustituto y dice, yo no me voy a complicar la vida, voy a poner a alguien que siga la línea, ¿verdad? De la gente que me busca, que me ama. Ahora, ¿cuál fue el hijo que tuvo Set? Ahí lo dice. ¿Cómo se llamó? Enos. A raíz de ese nombre, dice, entonces los hombres, dice en Reina Valera, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En algunas otras versiones, dice así, también a Set le nació un hijo al que puso por nombre Enos. Y fíjense lo que dice esta versión. Este fue el primero en invocar el nombre de Adonai. O sea, a raíz de Enos, o sea, con Enos, esta versión nos dice que fue el primero en tener un entendimiento y empieza a invocar a Dios. Pero déjenme continuar porque no termina ahí. En su simiente, dice este comentarista, que es muy bueno, se llama William Barclay, dice, en su simiente, la simiente de Set, la humanidad continuaría y de él descendería el Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque de ahí viene. Y dice, mientras Caín, la cabeza de la apostasía, es hecho un errante, Set, de quien va a venir la iglesia verdadera, es uno que es establecido, sustituto, es uno que Dios pone para que continúe el linaje. Luego sigue diciendo, Set caminó en los pasos de su martirizado hermano, o sea, continuó la senda de Abel, ¿no? Fue partícipe de una fe igualmente preciosa en la justicia de Dios y llegó a ser un testigo de la gracia y de la influencia de Dios. Pero aquí viene lo interesante, porque este mismo comentarista dice algo que yo había leído ya hace tiempo, que ese verso que dice que los hombres empezaron a adorar y que Enos fue el primero, lo que está diciendo es esto, que a partir de la descendencia de Set, y para ser más específico, con Enos, los adoradores de Dios empezaron a diferenciarse de los demás. De tal manera que en el hebreo la palabra empezaron a invocar el nombre de Jehová también tiene otro sentido, que es empezaron a burlarse de ellos diciéndoles los que invocan a Jehová. ¿Te parece eso algo como el día de hoy? Sí, ¿verdad? El día de hoy, ¿cómo es que le dicen a la gente que aleluyas, los hermanitos? Bueno, fíjense, qué interesante, porque dice, esta verdadera religión, aunque no es una religión, pero bueno, viéndolo como una religión, profesaba
y hablaba en contra de la maldad del mundo actual en donde vivían. O sea, esta generación no solamente era una gente que adoraba, sino que también se apartaban de todo lo que había en su momento, en el tiempo de los primeros, ¿verdad? Y lo rechazaban. O sea, ellos decían, no, a mí lo que hace Lamec, ¿verdad? Lamec tiene 2 mujeres y mató a un hombre porque se peleó con él, lo mató y dice 70 veces seré vengado. O sea, ellos tenían una mentalidad muy distinta, ¿no? Y sigue diciendo, a partir de este momento empezó una distinción entre profesantes y profanos, la cual ha seguido desde entonces y seguirá mientras existe el mundo. A diferencia de la familia de Caín, que se dedicó a tener mujeres, criar ganados, tocar arpa, flauta, hacer instrumentos de bronce y de hierro, que todo, si ustedes se dan cuenta, dice que la familia de Caín se empezó a dedicar a hacer esto, ¿cierto? Ahora, si ustedes ponen atención, todo lo que ellos hacían tiene que ver con cosas netamente humanas. Todo, todo, todo. Pero no tiene nada que ver con aspectos espirituales. Ahora, no estamos diciendo que sea malo que ellos hayan sido ganaderos, que hayan aprendido a tocar el arpa, que hayan inventado flautas, que hayan inventado incluso las lanzas, los cuchillos y todo tipo de instrumento, ¿verdad? De guerra, porque también era parte de lo que ellos inventaron. Pero la familia de Seth se caracteriza por ser personas que invocaban a Dios, que adoraban a Dios. Entonces, terminamos diciendo, esta frase significa, o más bien la podríamos resumir de esta manera, en el verso 26. Enos fue el primero en invocar y llamarse a sí mismo el que invocaba a Dios. Y la gente como consecuencia se burlaba de él. ¿Te fijas cómo el día de hoy sigue siendo lo mismo, no? Pero no termina ahí. Vamos a seguir en el capítulo 5 de Génesis porque sigue muy interesante este tema. Fíjense, estamos en el capítulo ya 5, en el verso 1, y dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, engendró hijos e hijas. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Mahalaleel 895 y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dice en la versión lenguaje actual, en el verso 24, anduvo Enoc con Dios y no fue hallado, porque le tomó Dios consigo. Fíjense, estamos viendo la familia de Set, cada uno de ellos, ¿no? Pero fíjense qué familia tan interesante, porque nosotros no terminamos con Set y con Enos, sino que sigue el linaje. Y yo me voy a detener en un personaje que todos ustedes ya conocen, que es Enoc. Pero yo quiero que analicemos el verso número 24 de Génesis, porque
La palabra que traduce Reina Valera como caminó, pues es una palabra a cierto punto muy limitada, porque nos da la idea de que va caminando con él, o sea, así como que, ¿a dónde va Dios? Ahí voy yo, ¿no? Pero no está hablando de eso. Lo que en realidad está diciendo es la palabra hebrea que la traduce palabra de Dios como comunión, es halak. Y esa palabra significa comportamiento, alguien que camina en justicia, alguien que se conduce de una manera correcta. Como decía, alguien que camina en comunión o que tiene una comunión con Dios. Esta palabra halak siempre, aunque tiene varios significados, aplicado a esta palabra o a este texto, lo podemos relacionar con otros versículos en la Biblia en donde nos hablan precisamente de las personas que caminan en justicia, las personas que practican los mandamientos de Dios, la gente que vive como a Dios le agrada, eso sería halak. O sea, no solamente quiere decir alguien que conoce de Dios y tiene una comunión, sino que vive una relación diaria, plena, con Dios. Nada más que lo traducen como caminar, pues como un estado en el que la gente, donde quiera que va, pues va con Dios, pero más bien es el decir que todo el tiempo en su vida tiene una comunión, como lo que podríamos decir hoy en día, una persona que ha nacido de nuevo camina con Dios, porque donde quiera que va, en el trabajo, en la calle o la escuela, donde quiera que va, está caminando con Dios. O sea, su comunión con Dios es en todo el tiempo. A eso se refiere esta palabra. Entonces, este, algunas escrituras que nos hablan de esto, de caminar, vamos a ver muy rápidamente en Isaías 36:15, porque de repente podemos pensar que caminar se refiere, o caminar con Dios se refiere a alguien que camina erguido, ¿no? Y que va caminando con Dios. Pero no está hablando de eso, está hablando de alguien que vive una vida justa. Enoch fue un hombre que caminó, que tuvo una comunión con Dios, que vivió y se condujo siempre de manera recta en cuanto a todo lo que Dios se refiere. El que camina con Dios, ¿quién es? Ahí lo dice Isaías, ¿verdad? Es el que no acepta cohecho, es el que se da la media vuelta cuando ve la maldad, es el que le dicen, eh, pues más vale decir que aquí corrió, que aquí quedó. Es el que es, lejos de ser un tonto, como el mundo dice, porque yo me acuerdo, ¿verdad? Que en el mundo dicen, no, eres un tonto, eres un collón. Mira, prefiero que me digas collón, prefiero que me digas tonto, pero salvar el pellejo, ¿no? Y prefiero mejor huir de esto. Ahí lo dice Isaías, lo define de una manera más clara, ¿no? Vamos a leer, por favor, también rápidamente el Salmo 1. ¿Quién es el que camina con Dios? Bueno, aquí dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que en silla de escarnecedores no se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita día y noche. Y dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que haga prosperará. Y por el otro lado está la familia de Caín, que dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Entonces, caminar tiene que ver, cuando dice esta palabra, caminó Enoc con Dios, pues ya entendimos a lo que se refiere, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento también se nos habla de esta misma palabra, aunque en otro, digamos que el griego lo, maneja, lo define de otro tipo, pero es exactamente lo mismo. Ahora, Enoc, ¿qué significa Enoc? ¿Qué representa Enoc? Enoc es el tipo de creyente que camina con Dios en medio de una generación perversa y que se mantiene recto todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, ¿es posible eso? Claro que sí. Ahí está la familia de Abel, ahí está la familia de Seth. Lo hicieron, mantuvieron una vida recta, mantuvieron siempre eh, una comunión con Dios, desde Enos, que dice que invocaba y se burlaban de él, hasta su pariente Enoch, que vivió una vida recta con Dios. En el Nuevo Testamento hay una palabra griega que es peripateo.
Esa palabra peripateo es muy interesante porque a nosotros como creyentes del Nuevo Testamento también se nos anima y se nos dice que debemos de vivir como Enoc. ¿Cómo? Con una comunión con Dios todo el tiempo, en todo lo que hacemos. Que eso es exactamente lo que caracteriza a un creyente verdadero de uno que no lo es. Uno que no lo es vive como Caín y su familia una falsa religión. De eso lo vamos a ver. Porque resulta, me voy a adelantar un poquito, pero si tú creías que la familia de Caín se iba a quedar así, no. De la familia de Caín nació lo que es Babilonia y todo el sistema religioso. Todo el sistema religioso que conocemos nació de ahí. Entonces, ¿la semilla qué es? La semilla está podrida, la semilla es mala. Es como querer vivir una vida agradándole a Dios, pero queriendo quedar bien con el diablo. O sea, eso es imposible. No puede ser. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver cómo hay una diferencia entre aquellos que sí son y los que no lo son. Vamos a ver algunas escrituras que nos hablan de esta palabra peripateo, que en el griego, la Reina Valera, y no sé si palabra de Dios, pero algunas versiones lo traducen como andar, que es exactamente lo mismo que es caminar en el hebreo. Miren, vamos a ver, ok, Gálatas 5:16, y son muy extensas porque son muchas, pero vamos a tratar de leerlas todas si podemos, porque cada una de ellas nos hablan de esta palabra, peripateo. Y les decía, esta palabra peripateo se usa de caminar, de andar, pero también tiene esa aplicación o también significa alguien que mantiene en su diario vivir una comunión plena con Dios. De diferentes maneras, pero lo vamos a ver. A ver, bueno, ahí dice en palabra de Dios, dejen que el Espíritu controle o guíe, ¿verdad? En Reina Valera es andad en el Espíritu. Esa palabra andar es peripateo. Pero también la Biblia nos habla que debemos de andar en Romanos 6:4. Vamos a ver qué nos dice Romanos 6:4. Dice Pablo, para que así nosotros también ahora andemos, esa palabra es peripateo, en vida nueva. Entonces, se nos manda a nosotros también, como creyentes del Nuevo Testamento, a vivir como Enoc. Enoc caminó, o sea, anduvo en vida nueva, anduvo en una vida en plena comunión con Dios. Como dice aquí Romanos, se nos manda a nosotros andar en vida nueva, pero no solamente en vida nueva, también se nos manda en Romanos 8:4, vamos a leerlo, no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Se nos dice que debemos de andar en el Espíritu. También se nos dice en Romanos 13:13, a ver, vamos a ver, andemos como de día. Bien, el Nuevo Testamento nos lo clarifica más todavía y nos abre el panorama para decirnos cómo es que vivimos o cómo es que caminamos más bien con Dios. Y nos damos cuenta que no es como muchas veces lo creemos, sino que es muy amplio. También vamos a leer, por favor, en 2 Corintios 5:7, cómo es que debemos de andar por fe y no por vista. Ahora, no vamos a leer todo, que sí son bastantes, pero también se nos dice que hemos de andar en buenas obras, Efesios 2:10, en amor, Efesios 5:2, en sabiduría, Colosenses 4:5, en verdad, segunda de Juan 1:4, según los mandamientos del Señor, verso 6 de segunda de Juan, no según la carne, leímos hace un rato, Romanos 8:4, no conforme a los hombres, 1 Corintios 3:3, no con astucia, decía Pablo, yo no ando con astucia, ¿verdad? No andamos ahí metiendo cosas, 2 Corintios 4:2, no en la vanidad de nuestra mente, Efesios 4:17. Entonces, resumimos. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que Enoc fue un hombre recto que caminó en todo lo que acabo de mencionar. Cuando dice caminó con Dios, fue alguien que estuvo con una relación, que sabía perfectamente bien, conocía a Dios, tenía una comunión con Dios en todo lo que hacía. Entonces, la Biblia nos enseña y nos dice que de la manera, Pablo dice en Colosenses 2:6, de la manera en que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Ese es peripateo. Caminen con Él, tengan comunión con Él. En la manera en la que ustedes han recibido a Cristo Jesús, así vivan, vivan todo el tiempo en esa comunión con Dios. Después, vamos a seguir, bueno, hablando del mismo Enoc.
Pero no termina ahí. La Biblia nos habla y nos dice que Enoc no solamente caminó con Dios, lo cual sería un ejemplo para nosotros de cómo debemos de caminar con Dios en toda nuestra forma de ser. También la Biblia nos dice que Enoc fue un hombre que obviamente si caminó con Dios es porque tenía fe en Dios. En Hebreos 11:5 leemos acerca de Enoc, vamos a leerla, ¿no? Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc no murió, Dios se lo llevó con vida de este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. La escritura dice que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Ahora, ¿te has puesto a ver o has pensado que Enoc también es un tipo de la iglesia, del rapto? Dice que Enoc, pues simplemente, ¿verdad? Era alguien que no se conformaba a este mundo, caminaba con Dios, agradaba a Dios, y que obviamente antes de ser llevado, no es como muchos dicen, pues ya cuando me vaya a morir ahí ya le pido perdón a Dios. Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba chico, ¿no? Ahí en la iglesia donde íbamos había unos gemelos. Eran jóvenes, en ese tiempo pues eran jóvenes, ¿verdad? Para mí eran jóvenes, yo era un niño. Pero me acuerdo muy bien que en alguna ocasión también alguno de ellos dijo, no, mira, yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Finalmente, cuando yo me muera, antes de morir, dicen los ilusos tontos, ¿le pido perdón a Dios? Bueno, esa era una plática así muy informal que luego tenían los muchachos, ¿no? Tuvo una muerte muy trágica. Murió en la carretera y pues ya cuando hicieron el peritaje, ¿no? Ya ven que hacen peritajes, ¿no? De ver cómo murió y pues, cuáles fueron las causas, todo eso. Pues resulta que fue una muerte muy, muy, muy trágica, ¿no? Porque dicen que el carro iba a una velocidad muy alta y pues que fue una muerte instantánea, fue una muerte automática, ¿verdad? Fue un golpe en el cerebro que lo mató. La pregunta, ¿verdad? Porque resulta que él y su hermano no se querían, se odiaban. Entonces el hermano el día del sepelio estaba que no lo calentaba ni el sol porque decía, es que nunca me reconcilié con mi hermano. O sea, voy a vivir toda mi vida pues con esta carga de que nunca le pedí perdón. Pero a mí en lo personal algo que siempre me hizo reflexionar mucho fue el de decir, bueno, ¿y qué fue de ese pensamiento que decía este muchacho? Yo le pido perdón en el momento. Y cuando la familia supo que había sido una muerte trágica y había sido, pues, pues muy violenta, ¿no? Porque fue el cráneo, con el golpe pegó en el vidrio del carro y ahí murió y salió volando. No, fue horrible. Dices, ¿dónde está? O sea, ¿cuál que antes de morir le pido perdón a Dios? ¿Cómo es eso? No es cierto, no es verdad. ¿Cómo sabes tú, verdad, que vas a tener el tiempo para hacerlo? Bueno, aquí la Biblia nos dice que antes de ser llevado, Enoc agradaba ya a Dios. Eso sucede con aquellos que verdaderamente conocen a Dios. No se están esperando al último momento para decir, ahora sí voy a agradar a Dios. O como aquellos, ¿verdad? Que luego hasta una canción hay por ahí que dice, que un día vino Cristo a mi vida cuando yo era que en la flor de mi, ¿cómo dice? En la mañana de mi vida y lo rechazó, no, ahorita no te quiero, ¿verdad? Y luego ya llegó cuando yo era un viejito y Señor, ven a mi vida, ¿no? Ya la del cascarón. No, mire, discúlpenme, pero eh, pues en realidad déjenme decirles que la mejor vida es con Dios, la mejor. Y se los dice a alguien que a la edad de 17 años conoció a Cristo. A la edad de 17 años yo lo conocí. Y créanme que tengo 42. Jamás he pensado, ni llegué a pensar decir, la vida que tenía antes era mejor. Nunca. Disfruté mi juventud, mi adolescencia, mi juventud en Cristo y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Lo digo en serio. Y luego fíjense, dice en el verso 6 de Hebreos, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Y cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Entonces, Enoc fue alguien que vivía, antes de ser tomado, agradaba a Dios. ¿Sabes que eso va a pasar con la iglesia? La iglesia va a ser tomada. Pero, a ver, estoy hablando de la iglesia, ¿eh? No el montón de gente que se reúne los domingos. No, digo, sí me explico, ¿verdad? Estoy hablando
de aquellos que verdaderamente como Enoc caminan, agradan, viven una comunión, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En una íntima comunión con Dios. Esos son los que van a ser llevados. Y aunque la gente los busque, ¿verdad? Y digan, ¿dónde están? Oye, que ¿dónde? Bueno, obviamente no van a ser muchos, ¿no? Siendo francos. Porque el tema de esta predicación es el remanente de Dios. El remanente es lo que queda. La morusa del pan, lo último de lo último, ese es el remanente. ¿Me explico? ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo aquí nos está dando una pequeña, así como luz, de cómo el rapto, que lo empezamos a ver ya desde Génesis 4 o 5 más bien, y nos está diciendo que todos los que agradan a Dios un día van a ser tomados y llevados por Dios. Miren, a mí no me gusta eso de la ciencia ficción, porque no deja de ser eso, ficción. Pero bueno, quisiera, no sé, quisiera esto decirlo con todas las reservas, porque de repente no quiero que se haga como una doctrina, ¿no? Y digan, el pastor dijo, yo creo que no. ¿Saben que, por ejemplo, ahorita está muy de moda y está causando más auge el movimiento OVNI? ¿Se han dado cuenta de eso? Digo, yo sé que antes esto era una burla, ¿no? Los OVNI pues, ni existen, ¿no? Pero miren, yo estaba viendo que en el cable están gastando no solamente un canal, sino hasta dos o tres, están gastando millones y millones de dólares en hablar sobre el fenómeno ovni. Están hablando de, por ejemplo, temas como alienígenas ancestrales, ¿no? O sea que ya habíamos tenido visitas de extraterrestres aquí y que quedaron plasmadas en la tierra, en monumentos, en figuras, en pinturas, ¿no? Sí lo han visto, ¿no? Y luego viene otro que dice el fenómeno ovni, ¿no? Y luego, ahorita por ejemplo, no sé si ya acabó, tú debes saber más, Iván. Estaban sacando cómo va a actuar el mundo ante una contingencia de una visita extraterrestre. Pero lo que yo estoy diciendo es esto, pongan mucha atención porque lo que está diciendo el mundo es algo que encaja con la Biblia. Y no me refiero que la Biblia esté soportando o que respalde las tonterías que dicen. Lo que estoy diciendo es que ellos están diciendo, miren, va a pasar esto, va a haber una abducción, van a raptar, pues, a todos aquellos, ¿verdad?, que ellos consideran que son gente que, pues, que vale la pena, ¿no? Claro, términos humanos. ¿Por qué? Porque tienen capacidades distintas, porque, bueno, ellos lo ven desde otro punto de vista. Pero, a ver, pónganse a pensar por un momento, ¿qué va a pasar? Porque va a pasar, eso es un hecho. Cuando la iglesia sea raptada, ¿qué van a decir cuando no nos vean? Lo digo en serio. A ver, ¿qué va a decir mi vecina cuando vean que mi perra tiene semanas aquí sin comer y se murió? ¿Sí me explico? Y que digan, bueno, oye, ¿y qué pasó con esta familia? O que venga la de la renta y pues, ¿verdad? Digo, si mis hijas se quedaron, pues, que las van a llevar al DIF, ¿no? Pero, o sea, ¿qué va a pasar? Acuérdense que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Entonces, estoy hablando de que si pasara hoy, pues, no está nada descabellado que de verdad la gente diga, vamos a hablar, digamos, de la familia de Melia, ¿no? Pensando en que Melia, pues, ¿verdad? Que camina y agrada a Dios, ¿verdad, Melia? Sí, ¿no? Ok. Mira, te buscan el celular y no contestas. O tal vez la pila ya hasta se descargó, porque ¿quién la va a cargar? No, porque ¿dónde está su cuerpo? ¿Sí me entienden? A ver, ¿qué va a pasar? Yo estoy seguro, esto lo digo con todas así las limitaciones, ¿verdad? Yo estoy casi seguro que realmente va a pasar, bueno, el rapto va a pasar, y que la gente sí va a atribuir a que vamos a ser abducidos por seres extraterrestres, ¿no? Es decir, se lo llevaron los ovnis, se lo llevaron los ovnis, cálmate, ¿verdad? Claro que no, se los llevó el Señor, como a Enoch. A ver, vamos a pensar en el tiempo de Enoch. ¿Qué crees que hayan pensado la gente de Enoch? ¿Qué onda con Enoch? ¿No es cierto? Aquí dice, ¿verdad? Antes de ser llevado, Enoch fue agradable a Dios. Se lo llevó de este mundo completito. Es muy interesante porque la gente luego les dice, sí, la Biblia dice que se fue Enoch, fue otra. No. Claro, ellos lo ven desde una óptica humana. Dice Pablo, el hombre natural no entiende, no. Lo que dice por los ovnis. A ver, Elías, ¿qué pasó con Elías? Lo mismo. ¿Qué es lo que el mundo va a decir cuando vea a nuestra familia que se quedó? Va a decir, oye, ¿y tu tía o tu primo, tu mamá, o tu papá, no sé? Pues no sé, no está, ya lo buscamos y no está. Y no nada más él, sino que resulta que pues que son varios en todo el mundo.
Porque hay que decir que aunque es un remanente, pues sí se va a notar. Digo, sí, a ver, vamos a... No, y si tu familia lo secuestran y te dan cuenta, pues luego lo reportan, ¿no? Entonces, no vamos, aunque es un remanente y somos poquitos, si vamos a ser poquitos, pues sí se va a ver y van a decir, no, pues sí hubo algo, ¿no? Algo hubo. Bueno, vamos a hablar de México. Se dice que el 15% de la población es cristiana evangélica. Y si en México hay, vamos a decir que hay más de 100,000, somos ¿qué? ¿120? ¿112? Vamos a cerrarlo en 100. Vamos a hacer un cálculo así, nada más. 100. El 15, de esos 15,000, vamos a pensar que así fuera. ¿Cuánto les gusta que sean verdaderos nacidos de nuevo? Una cuarta parte. Estamos hablando de... Ok, vamos a pensar que 4,000 sean como Enoch. Que seamos, porque yo me cuento ahí, ¿no? Sí, no, pues no. Vamos a cerrarlo en 3,000. ¿Se van a notar 3,000 desaparecidos en el país? Oigan, si 80 indocumentados están gritando, ¿80? Entonces, sí, aun cuando es un remanente, o que sí son bien poquitos, la verdad son bien poquitos, pero se van a notar. O sea, no va a dejar de... Ahora, estamos hablando de que ese es en México. Échenle Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Europa, Asia, África, China, por amor de Dios, los chinos son un montón. Y los chinos, no, y ahí el porcentaje de cristianos sí es alto, ¿eh? Ahí sí estamos la gente verdadera. Enox, muchos Enox. Entonces, ¿sí se va a notar o no? ¿Y qué van a decir? Los ovnis, ya lo están diciendo. Es importante, aunque tal vez no así, como decía hace un momento, pues que tal vez, ¿cómo estar viendo esos programas? No, pero es importante informarnos. Es importante escuchar lo que el mundo dice para darle una interpretación correcta. No para meternos a estudiar a los ovnis, si son cabezones, son grises, cómo se clasifican y qué comen, y nada, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero ahora, volviendo otra vez al punto, al tema. Entonces dice, Enoch fue llevado, antes de ser llevado, era alguien que dio fe, testimonio de que agradaba a Dios. Ahora, pero no solamente la Biblia nos dice eso de Enoch, porque estamos viendo que Enoch es el tipo, la figura del cristiano verdadero. Les pido que vayamos a Judas, capítulo 1, verso 14. Bien, dice, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. ¿Ya vieron que son 7? Desde Adán a Enoch son 7. Que por cierto el 7 es el número perfecto de Dios, ¿no? Y dice, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora, en palabra de Dios dice, Enoc, que fue el séptimo descendiente desde Adán, dijo sobre esta gente, miren, con signos de admiración, miren, el Señor va a venir con miles y miles de sus santos ángeles para juzgar y castigar a cada uno por la maldad que haya hecho y por todo lo malo que hayan dicho en contra de Dios. Ahora, yo quiero que veamos esto. ¿De qué nos habla Judas? ¿Qué otra cosa tenía? Ya vimos que Enoc caminaba con Dios, agradaba a Dios, fue llevado, que es el tipo de la iglesia que va a ser llevada, pero aquí Judas nos dice otra cosa de él. ¿Qué nos dice de Enoc? Porque si Enoch es el tipo o caracteriza al creyente de hoy, pues hay que poner atención. Y ya le estamos poniendo, pero aquí hay otra cosa que nos dice de Enoch. ¿Qué dice de Enoch? Que escuchaba la voz de Dios, profetizaba, a ver quién da más. A veces hemos entendido mal, ¿no? El que la gente dice alguien por ahí en la iglesia, ay, así dice el Señor, yo te voy a llevar a las montañas y a las naciones. Profetizó. No, eso no es profetizó. La traducción más correcta de eso sería alguien que habla de parte de Dios. Ahorita voy a explicar eso más, porque si Enoch es una figura del creyente, entonces lo que está diciendo es que Enoch fue un predicador del evangelio como nosotros. Tú cuando hablas de parte de Dios estás profetizando. Cuando nosotros hablamos de Dios a la gente, le estamos profetizando. Lo que pasa es de que muchas veces hemos malinterpretado la traducción que nos dan es profetizar, pero en realidad lo que está diciendo la profecía es hablar las palabras de Dios. Estoy diciendo palabra de Dios. ¿Qué hizo Isaías? Profetizó, sí, pero ¿qué dijo? Lo que Dios le dijo. Eso es profetizar. Entonces, ¿Enoc qué hizo? Predicó el evangelio.
decía lo que Dios le decía, él lo decía. ¿No es lo mismo con nosotros? Vamos a ver más de cerca lo que él predicaba, porque muchas veces pensamos que esto que hay ahorita en la iglesia de ese evangelismo y evangelio light no es bíblico. Dice aquí lo que él hablaba de parte de Dios, o sea, lo que predicaba. He aquí viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles. En primer lugar, fíjense, Enoc predicaba o hablaba de la segunda venida de Cristo juzgando a la tierra, cuando ni siquiera había venido por primera vez. ¿Te fijas cómo ellos tenían una visión ya futurista y sabían que Cristo iba a venir, pero que no solamente iba a venir a nacer por la humanidad y que los iba a redimir, sino que iba a regresar a juzgar al mundo? Bueno, en primer lugar, predicó la segunda venida. En segundo lugar, que viene a juzgar a los hombres. Dice en el verso 5 de Judas, para ejecutar juicio contra todos. Perdón, 15. Y para convencer a todos los impíos de todas las obras impías que han obrado impíamente y de todas las palabras injuriosas que han hablado contra él los impíos pecadores. Ahora, la palabra convencer no está diciendo, ay, vengo, mira, si eres pecador, no, no soy, no, sí, mira, no. Incluso me gusta más la versión de palabra de Dios, porque dice, viene permítame, aquí lo tengo, para mostrar en convicción, aquí lo leí hace ratito, bueno, no lo encuentro. Es que miren, la palabra convencer tiene que ver con convicto. Alguien que está en la cárcel es un convicto. Entonces, cuando alguien está puesto en la cárcel, ¿por qué está ahí? Porque obró mal, actuó mal. Es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona. El Espíritu Santo viene y no viene y le dice, ay, mira, pobre de ti, yo te entiendo. Le dice, no, yo claro que te entiendo y te amo, pero ¿sabes qué? Pero tú eres un pecador empedernido, tú eres una persona destituida de la gloria de Dios. Tú estás así porque el pecado te ha llevado. Entonces, ante Dios eres alguien que no merece, no merece. Pero si tú crees que Él te justifica, que Él te perdona, y tú le pides perdón, entonces tú puedes ser justificado, tal como Abel ofreció el sacrificio. Eso es traer a convicción, eso es convencer. El que el Espíritu Santo viene y te dice, esto es lo que tú eres. Entonces, dice que Enoc predicaba que el juicio de Dios, primero, la venida de Dios, y en segundo lugar, el juicio de los pecadores. Esta escritura de Judas la tomó Judas del libro de Enoc, porque hay un libro de Enoc, en donde dice de manera literal esta profecía de Enoc. Fíjense, él viene con miriadas de sus ángeles a ejecutar juicio sobre todos, a destruir a todos los impíos y a condenar, aquí está más claro, a toda carne, a condenar a toda carne por todas las obras impías que han perpetrado impíamente, por todas las palabras duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Te fijas? Enoc 1:9. Fíjense, aquí lo interesante es de que el evangelio que predicaba Enoc no era un evangelio diluido, no era un evangelio como el día de hoy de acepta a Cristo, no era un evangelio de que ora la oración después de mí, era una palabra que él hablaba contra toda esa generación sobre, acuérdense que también había otro aspecto, sobre un diluvio que se aproximaba y la gente no lo creía. Enoc también profetizó del juicio divino. Dijo, viene un juicio. ¿Y la gente qué hizo? Se carcajeó. Porque nadie le creyó a Noé, que es el siguiente descendiente, ¿no? El que viene después de él, viene otro, luego ya viene Noé. Pero si te das cuenta, entonces es muy interesante ver cómo Enoc, en su traslado sin muerte, ilustró aquella verdad de que toda su vida, Enoc agradó a Dios y fue un predicador a un mundo incrédulo sobre la venida de Cristo, sobre el inminente juicio de Dios y sobre el que un día Dios iba a juzgar a todos los hombres, lo cual el día de hoy todavía lo seguimos viendo, ¿no es cierto? Entonces, esto nos debería de llevar a nosotros a pensar cómo nunca jamás desde el principio de la historia Dios ha dejado sin testimonio al mundo, nunca. Porque la gente luego dice, que de eso, ese tema ya lo tratamos, ¿no? Cuando estábamos en Génesis,
Ay, pero ¿por qué Dios permitía las guerras? ¿Por qué Dios mandaba matar a los niños, verdad? Hasta los bebés, los que maman apenas, y mujeres inocentes. No, perdóname. Pero Dios, dice Pedro, quiere que todos procedan al arrepentimiento y por eso Él tarda su venida. O sea, Él se retarda y dice, mira, me espero, porque quiero que todos puedan venir al arrepentimiento. Pero Enoch fue un predicador del Evangelio, fue un hombre que predicó la venida, el juicio y obviamente pues el arrepentimiento, pero ¿quién le hizo caso? Nadie. Entonces, fíjate qué tremendo, ¿no? Porque definitivamente que él, como nosotros también, él estaba hablando de algo que no se veía, porque él hablaba del juicio del diluvio, de lo que iba a pasar, y vuelvo a lo mismo. Ahora, no fue el único, ¿eh? Después, yo creo que hoy no lo vamos a ver, porque es un poquito ya tarde, pero la siguiente semana vamos a ver a Noé. Y dice también Pedro que Noé fue un predicador del Evangelio. ¿Y qué hacía? Lo mismo que Enoch. ¿Qué les decía? Les predicaba justicia, les predicaba eh, rectitud, les hablaba de un Dios justo que no iba a tomar por inocente al malvado. ¿Y qué hacía la gente? Se burlaba de Noé. Es lo mismo que pasa el día de hoy. Esto es bien interesante, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros queremos suavizar el Evangelio, cuando nosotros queremos predicar el Evangelio, pero que no se ofendan, que no, que no, que no vayan a, que la persona no vaya a sentirse mal, porque no le digas así de golpe no le digas que es un pecador, porque pues ya, no, porque ya tiene muchas broncas, hay un desempleo bien tremendo, no hay lana, no hay dinero, la gente está así como que bien confundida por la inseguridad. Entonces tú vas y le dices, eres un pecador, tienes que... Uy, no, ya le diste al traste. Háblale de cosas positivas, dile que la vida es bella, que pues no sé, ¿verdad? Que se junte con su familia y que salgan a un parque y bien contentos, se den la mano. Eso no es realmente lo que la palabra enseña. No estoy diciendo que seamos crueles, que digamos la verdad. ¿Por qué? Porque la gente tiene que escuchar la verdad. Enoch lo hizo. Aunque no nos dice de nos, sí nos dice que era una persona que la gente se burlaba de él. Y si se burlaban de él, ¿por qué era? Porque él repudiaba todo lo que los demás hacían. Él, cuando todos los demás iban y corrían, ¿verdad? ¿Qué hacía él? Él decía, no, yo me aparto, ¿verdad? Pues yo no quiero eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está enseñando? ¿Qué nos deja de lección? Pues que así debemos de vivir nosotros, que debemos de ser tal como estos hombres eh, vivieron, como ellos fueron. Creo que el mensaje es muy claro, creo que la enseñanza es muy clara. Debemos nosotros de vivir, de rechazar, de huir de todo aquello pues que no le agrada a Dios, ¿no? Aquello que pues la gente dice, bueno, ¿y tú por qué no lo haces, verdad? Eh, ¿Tú por qué no actúas igual, no? Bueno, pues mira, es que yo conozco a Dios, sé lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Sé lo que Dios quiere, sé lo que Dios no quiere. Este, vamos, debemos de ser bien claros en ese aspecto. ¿Por qué? Porque precisamente esto es lo que la Biblia enseña. Ahora vamos por favor rápido a 1 de Pedro 4, porque aquí también el apóstol Pedro nos habla sobre esto que estoy hablando. Vamos a leer del verso 1 de 1 de Pedro 4, del 1 al 5. En el verso 3 dice, miren, ya el tiempo pasado fue suficiente, ¿no? O sea, ya vivimos la vida como se nos dio la gana. Digo, palabras más claras, ¿no? Dice, antes andábamos en lascivias, concupiscencias, orgías, o tal vez algunos dicen, no, yo nunca estuve en orgías. Pues no, pero tal vez estuviste en disipaciones, ¿verdad? En lascivias, todas estas cosas. Y dice, a estos, ¿a quiénes? A los gentiles, a tus amigos, a tus conocidos, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno y los ultrajan. Bueno, en palabra de Dios, como dice esa versión, pues, ¿verdad? En el verso número 4, hablan mal de ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Enos? Se burlaban de él. ¿Qué pasó con Enoch? Fue un predicador del Evangelio. ¿Quién le hizo caso? Nadie. ¿Se burlaban de él? Probablemente sí. ¿Qué dice aquí Pedro? Pues va a ser lo mismo contigo.
Bueno, ahora, regresando a Génesis, por favor, 5, porque ya vimos Enoc, ¿verdad? ¿Qué hizo Enoc? ¿Cómo vivió Enoc? ¿Qué representa Enoc? ¿Qué es para nosotros Enoc? Bueno, es lo mismo para el creyente de hoy. Enoc es un tipo del creyente verdadero de hoy, que va a ser tomado, que camina con Dios, que agrada a Dios, que va a ser tomado y que predica el evangelio verdadero, que le dice a la gente, como dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Después, 5:25, continuando ya con la historia, dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Te das cuenta la diferencia entre este Lamec y el otro Lamec? Uno era polígamo y era un homicida. Este era un hombre piadoso que tuvo un hijo y le llamó Noé, que es descanso, reposo, y lo bautizó así pensando en que este niño iba a ser el instrumento de Dios para poder hacer que ellos, su familia y todos los hombres piadosos pudieran ya descansar de esa maldición que Dios había dado con Adán y Eva. Y efectivamente fue el instrumento de Dios para el juicio, ¿no? Lo vamos a ver la semana que entra porque hoy ya no me alcanzaría, pero vamos a ver quién fue Noé. ¿A poco nada más fue alguien que construyó un arca? Claro que no, de ninguna manera. Mucha gente solamente sabe de Noé eso, pero la Biblia nos dice que Noé fue un hombre que igual que Enoc, caminó con Dios, agradó a Dios, fue un hombre justo y ojo, fue un predicador, y lo dice la Biblia, del Evangelio. Entonces, creo que podemos aprender mucho, ¿no es cierto? Podemos aprender mucho de ellos y no nada más los leemos así por encimita, sino que los leemos, los estudiamos y podemos ver la riqueza tan grande que hay en cada uno de ellos y qué es lo que Dios espera, que nosotros también vivamos así, de una manera recta. Eh, Miren, a veces la gente dice, pues es que ahora es más fácil, no es como antes, o viceversa, ¿no? Antes era más fácil. ¿Sabes que los impíos y los pecadores siempre han existido? Obviamente la maldad se ha multiplicado hoy en día, pues sí, eso es un hecho. Pero a la luz de la Biblia no hay excusa. No hay de que alguien diga, es que es bien difícil. Y, no, bueno, pues si yo hubiera vivido en el tiempo de mi abuelita, no, pues yo también hubiera sido cristiana. No es cierto, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. No hay una excusa para decir, bueno, es que yo no sirvo a Dios porque el medio en el que me rodeo es tan difícil y pues, ay, mira, si tú conocieras mi vida y vieras todos mis pesares. Estamos aquí viendo personas que vivieron en un mundo hostil como el nuestro, burladores, homicidas, bueno, lo peor, lo peor, ¿verdad? Y no hemos llegado todavía a ver que vamos a llegar la respuesta de la familia de Caín, como les dije, ¿verdad? A través de un hombre llamado Nimrod, que fue su descendiente, que fue uno de los hombres más perversos que ha habido en la historia. Pero la lucha continúa, ¿cierto? Y la lucha va a continuar. Ahora, yo empecé esta serie con un propósito, que ustedes se puedan dar cuenta cómo desde el principio Dios ha marcado claramente quiénes son de Él, cómo es que son, qué es lo que repelen, qué es lo que deben de odiar, qué es lo que deben de rechazar, cómo se debe de conducir a alguien que verdaderamente ama a Dios. Y que no nos engañemos con creer que porque solamente venimos, estamos cumpliendo. No es cierto. Entonces, bueno, pues la semana que entra continuamos viendo la vida de Noé, ¿verdad? Que es muy interesante. Vamos a terminar con oración. No hay imposibles. Estos hombres vivieron, de veras, vivieron bien radicales. ¿Sabes qué espera Dios de nosotros? Lo mismo. Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de estos hombres. Gracias porque para nosotros son un ejemplo. Como lo dice Hebreos 12, tenemos una gran nube de testigos que están ahí diciéndonos
que si ellos pudieron vivir una vida radical en su generación, en contra de toda oposición, en contra de toda la influencia maligna que había, nosotros también podemos. Señor, ayúdanos a poder eh, permanecer, aislarnos, y no precisamente con un espíritu religioso, sino más bien rechazando todas esas prácticas, todo ese pensamiento que no va conforme a tu palabra. Y también, Señor, a poder hablar tal como lo hizo Enoch, a una generación de pecadores, sobre un eminente juicio, sobre una venida tuya al mundo y sobre lo que tú vas a hacer con la humanidad. Porque dice tu palabra en Juan 3 que esta es la condenación, que la luz, tú veniste a este mundo y los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas y la luz expone todo. Eso es exactamente, Dios, lo que Enoch hizo, el poder hablar sobre ti, exponer, exponer la verdad de ti al hombre. Y yo sé, Señor, que en esa exposición probablemente algunos de estos a los que les hablemos o los que escuchen van a tener un corazón noble para poder recibir la palabra. Y otros, desgraciadamente, Señor, no lo van a hacer. Pero eso ya no nos compete a nosotros. Ayúdanos a poder vivir cada día, como dice tu palabra, como Enoch, caminar contigo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.